Ok, bien, pues muy buenos días a todos nuevamente. Es un gusto escucharlas. Este, mm, Tratemos de concentrarnos lo más que podamos. Yo sé que no es lo mismo eh, dar la clase de esta forma que pues como estábamos acostumbrados, pero pues por la situación que estamos viviendo, pues nos toca evolucionar un poco, ¿sí? Tratar de hacer las cosas diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente, pero no dejemos que pues eso nos haga decaer en esas ganas de hacer las cosas, pues en parte de nuestra obligación, que es cumplir con los deberes, decir que tenemos como, bueno, en mi caso como maestro, en su caso ustedes como alumnas. Entonces por favor, antes de iniciar esta clase vamos a encomendarnos al Señor, ¿sí? Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Eh, Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el porfiriato. Es algo que ya habíamos venido comentando anteriormente. Eh, en esta ocasión, pues únicamente nos vamos a enfocar a lo que es este periodo de tiempo de gobierno de este personaje de la historia muy este, polémico, por decirlo así, por algunas situaciones que se generaron durante su gobierno, ¿no? Pero si hay alguien que quiera entrar y no pueda, me avisan para que les dé el acceso a la clase, por favor. Bien, continuamos. Les comentaba, es un personaje muy significativo de la historia, ¿sí? Muy perseverante en el sentido de que eh, nunca quitó el dedo del renglón cuando quiso o decidió ser presidente de México. Tardó algunos años para que él pudiera tomar el poder de México, pero al final lo obtuvo, lo logró. Por eso ahí se vio su perseverancia. Claro que pues no todo no todo lo ganó limpiamente, tuvo que hacer algunas conspiraciones para lograrlo, pero al final logró su cometido, que era tomar el poder presidencial de México, obviamente. Vamos a ver un poco qué era lo que sería antes de que pues, él tomara el poder de México, el poder presidencial, ¿sí? Nos dice que Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830, ¿sí? Creció en una época muy complicada cuando la debilidad del gobierno central llevó al país a graves conflictos internacionales. Uno de esos conflictos fue la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848, en la cual México perdió más de la mitad de su territorio. Vamos a ver que, bueno, desafortunadamente a él pues le tocó vivir esta época de la historia, ¿sí? En la cual pues México fue víctima del expansionismo extranjero eh, por parte de, pues nosotros sabemos bien que quien expandió su territorio pues es Estados Unidos, quitándonos pues casi la mitad del territorio nacional, ¿sí? Y que bueno, vamos a ver que surgieron en ese momento pues muchos conflictos internacionales
México venía, acuérdense, ya hablábamos en clases anteriores, hubo una intervención francesa, hubo un intento de reconquista española y bueno, Estados Unidos no fue la excepción en este momento, pues quiso apoderarse de esa parte del territorio de Texas, Alta California, Nuevo México, y que bueno, pues anhelaba conquistar esos territorios, así es que pues de una manera obligada Antonio López de Santana pues tuvo que ceder a vender esas partes del territorio, ¿no? Ya que si no lo hacía, pues de todas maneras Estados Unidos lo iba a tomar por la vía de la fuerza, entonces fue obligado, ¿sí? Díaz sufrió la inestabilidad política ocasionada por la falta de un proyecto de nación mayoritario y supo de las constantes insurrecciones militares. Desde joven participó como un destacado militar del lado de los liberales, peleó en la rebelión de Ayutla y en la guerra de reforma obtuvo el grado de coronel. Vamos a ver que en su vida militar fue destacado por algunas eh, situaciones que vivió el país y que bueno, él tuvo la fortuna o la oportunidad de demostrar lo que sabía, su conocimiento en combate y cuestiones por el estilo. ¿Sí? Por ahí vamos a mencionar lo del 5 de mayo, ¿sí? Donde él participó al mando de unas tropas mexicanas, las cuales tenían la misión de observar únicamente uno de los sitios que tenían controlados el ejército francés, a lo cual pues Porfirio Díaz no obedeció dicha orden y decidió atacar en 3 ocasiones al ejército francés, lo que hizo que pues de alguna forma el ejército francés se retirara de ese lugar, ¿sí? Entonces era considerado como un militar rebelde en ese sentido que no obedecía tanto las órdenes, pero bueno, eh, salió a relucir esa parte de él que lo consideraba como un buen líder militar, que lo destacaba como un buen estratega en cuanto a las estrategias militares, ¿sí? Y todo eso le fue sumando como que puntos a su estatus social, a su personalidad, ¿sí? Y lo llevó a ascender de grado cada vez más, ¿sí? Hasta llegar al grado de coronel, ¿sí? Vamos a ver que no únicamente fueron las únicas participaciones de Porfirio Díaz, también vamos a ver que ahí empieza a ascender, y cuando empieza a ascender de puesto militar es cuando entonces también pone sus ojos en la mira de la silla presidencial, ¿sí? Vienen los anhelos de querer ser presidente de la República, pero aquí también vemos una cuestión muy importante, ¿sí? Que él también tenía ideas liberales. Acuérdense que hablábamos en un momento que hubo un conflicto entre liberales y conservadores y de los cuales pues los liberales salieron victoriosos. A ese hecho se le conoció como revoluciones liberales. Vamos, ese tema ya lo habíamos analizado con anterioridad. Únicamente lo menciono para que ustedes recuerden ese aspecto en los cuales pues él tenía esa trascendencia liberal que con el paso del tiempo y viendo las necesidades del país y influyendo en él algunas otras ideologías, empezó a hacer su gobierno liberal, pero dictador, ¿sí? O sea, vamos a ver que después de ser liberal,
Su gobierno viene a volverse dictador, una dictadura que duró un poco más de 30 años, algunos dicen 32, otros 35, dejémoslo en 30 o un poco más de 30 años, ¿sí? El gobierno de este presidente. Vamos aquí a recordar un poco de los aspectos mencionados en la clase anterior, en donde habíamos anunciado que pues había jugado elecciones Porfirio Díaz en contra de Juárez, ¿sí? Pero para esto Benito Juárez había hecho una serie de reformas que de alguna manera beneficiaban al Poder Ejecutivo. Sí, esa serie de leyes que aprobaron o que aprobó Benito Juárez, sí, en una de ellas, acuérdense, me parece que es la ley Lerdo, en la cual establece que cada institución debería enfocarse a su trabajo, ¿sí? O sea, cada quien debería dedicarse a lo suyo, la iglesia a lo suyo, los militares a lo suyo y los políticos a lo suyo. Por eso vemos que aquí nos dice que a pesar de que Díaz había anunciado al presidente Juárez su decisión de retirarse de la milicia para dedicarse a la agricultura, eh, eh, cuando Juárez convocó a elecciones en septiembre de 1867, Díaz también participó como candidato. O sea, quiere decir que pues esa ley Lerdo pues no fue tan respetada, ¿sí? Y menos por Porfirio Díaz. Y bueno, vamos a ver que en estas elecciones pues Díaz solo obtuvo el 26% de los votos y Juárez obtuvo pues la mayoría, el 71%. Nos dice que en esas mismas elecciones también disputó el candidato Sebastián Lerdo de Tejada, pero disputó otro puesto, ¿sí? Y fue la presidencia de la Suprema Corte, y para ese puesto eh, Porfirio Díaz también alcanzó un puntaje muy bajo, ¿sí? De la votación. Años después vamos a ver que como pues no pudo ganar ningún puesto que lo mantuviera dentro del gabinete presidencial o dentro de la organización presidencial, años después en las elecciones de 1871 se enfrentó a Juárez Lerdo de Tejada, nuevamente con Díaz. Y pues lo mismo, o sea, no tuvo ninguna repercusión. Díaz volvió a perder nuevamente. Entonces, como no podía ganar por la vía legal, acuérdense que Benito Juárez había implementado lo de el voto libre y soberano. Entonces, pues la gente tenía más oportunidad de elegir a su representante ya, como lo hacemos en la actualidad, únicamente que todavía en ese momento había algunas diferencias porque las mujeres todavía no votaban en ese momento, ¿sí? Pero vamos a ver que como no pudo ganar por la vía de la fuerza la presidencia, pues tuvo que realizar unos movimientos militares y políticos. Vemos uno de ellos fue en contra de Juárez y que se le conoció como el Plan de la Noria, ¿sí? En donde se pronuncia contra la reelección, pero Juárez tenía ya 13 años en el poder, ya que quiere decir que aunque se manifestó y quiso derrocar a Benito Juárez, pues no lo logró. Vemos que Juárez en algún momento de la historia pues muere repentinamente por una enfermedad, es lo que algunos historiadores nos manejan. Una angina de pecho fue la causa de la muerte de Benito Juárez, y que al momento de morir Juárez, pues Sebastián Lerdo de Tejada, como presidente de la Suprema Corte, asume la presidencia de México, ¿sí? Y 3 años más tarde, nuevamente, Porfirio Díaz, inconforme todavía por no tener la oportunidad de entrar a las cuestiones políticas del país, por decirlo así, eh, implementa nuevamente un movimiento político y militar contra Sebastián Lerdo de Tejada, en el cual pues sale victorioso, y es como, o es de esa manera como él asume
el poder presidencial. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, pero profe, me estaban diciendo que sí puede aceptar algo. Perdón, no escuché bien, María José. Nada, que sí los podía admitir, por favor, a la clase. Ah, ok, sí, María José. ¿Sí es tú, verdad, Mago? Profe, Sí, dígame. profe, está bien feo mi internet. Lo escucho un poco cortado. No Ah, ok. importa. Es que Este, Mira, no importa, hijo, yo de todas maneras voy a subir en un rato más la clase para que puedas volverla a escuchar sin ningún problema. eu sí tendré asistencia. Sí, está bien, Gael, sí, no te preocupes. Vale, prof. Bueno, de todos modos me quedo, pero espero que no se siga cortando mucho. Ok, bien. Continuamos, nos dice que el 5 de mayo de 1877 Díaz tomó posesión constitucionalmente como presidente de México. Para entonces contaba ya con 46 años de edad y le había tomado 10 años llegar al poder. Entonces, ¿se imaginan? Por eso yo les decía en un momento que es un personaje muy perseverante porque y ambicioso a la vez, porque nunca quitó el dedo del renglón, pero más sin en cambio tuvo que rebelarse en contra de sus gobiernos de ese momento para poder obtener pues lo que él quería, ¿no? Llegar a la presidencia de México. Aquí vamos a ver algunas características políticas del porfiriato y bien, una de ellas es la siguiente: es cierto que al inicio de su gobierno Díaz respetó y hasta promovió las ideas antireeleccionistas. Sin embargo, en 1878 promovió una reforma constitucional que seguía prohibiendo la reelección, pero solo para periodos posteriores, ¿no? Entonces, como que en ese sentido sí le falló un poco la estrategia, porque bueno, él trataba de respetar esos acuerdos que ya estaban establecidos constitucionalmente, y bueno, él trataba de respetarlos, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que también modifica, ¿sí?, un poco algunas leyes para que pues puedan beneficiarlo a él posteriormente, ¿sí? Después de Díaz gobernó su compadre Manuel González. Sí, o sea, esto ya se estaba volviendo una especie de oligarquía, ¿sí? Porque estaba ya involucrando este, a personas que eran cercanas a él, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que pues mete después de un gobierno, de un periodo pequeño de gobierno, Díaz pone como tal a su compadre ahí en el poder presidencial. Obviamente él tenía control sobre él, o sea, lo manipulaba. Por eso aquí nos dice sobre quien tenía grandes influencias. Y en 1884 Díaz nuevamente retoma el poder para permanecer en él por muchos años, ¿sí? Su estilo de gobierno fue cambiando con el paso del tiempo y podemos dividirlo en dos etapas diferentes, ¿no? Vamos a ver que su primer periodo presidencial fue de 1877 a 1800. Entonces vamos a ver que como tal él ya ambicionaba quedarse en el poder por tiempos indefinidos. Vamos a ver en qué consiste esta primera etapa, ¿sí? Y nos dice que esta etapa abarca desde que ocupó por primera vez la presidencia en 1877
hasta cuando se aceptó la reelección indefinida. Cuando se acepta esta reelección indefinida, que pues fue obviamente obra de Porfirio Díaz, pues es cuando pues él nuevamente se reelige y bueno, ya no hay como que una fecha definida para término de periodo de gobierno. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esta es una de las contradicciones, ¿no? del gobierno de Porfirio Díaz, que él no quería que pues los candidatos se reeligieran y qué es lo que pasa, ¿no? Con él se vuelve a reelegir tantas veces, quiso que en algún momento pues dice, mejor para no volverme a reelegir una y otra vez, pongo una reelección indefinida, ¿no? Es algo contradictorio dentro de las políticas de este señor. El gobierno enfrentaba muchos y variados problemas, entre ellos los siguientes, ¿sí? La sociedad mexicana era sumamente heterogénea y no había unidad, una identidad nacional ni unidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que todavía se vean muy enmarcadas lo que son las clases sociales, ¿sí? Así como había ricos, todavía había comerciantes también que tenían mucho dinero y finalmente pues, pues, la población que contaba con menor economía, con menor recursos, se veían muy marcadas todavía, ¿sí? Todavía no había, aunque ya existía una ley que decía que que todos los habitantes de México pues eran iguales ante la ley, pero únicamente ante la ley, ya todavía no había una igualdad generalizada, ¿sí? Sino que todavía se veían muy enmarcadas esas tres, esa distinción, ¿sí? De clase social. Y ahora nos dice, los mexicanos estaban divididos y apoyaban proyectos de nación diferentes, ¿sí? Aquí entran las cuestiones ideológicas. Acuérdense que aparte de que había liberales y conservadores, pues también había otro tipo de mencionábamos en algún momento de la historia, las masonerías, ¿sí? Acuérdense, también influyeron en algunas decisiones que se tomaron dentro de nuestro país y que bueno, también eh, tenían como que otros ideales diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver que todo eso influyó. Claro que pues la gente que tenía otra visión diferente de nación, pues era la minoría, ¿no? Y pues en ocasiones pues no recibían apoyo, ¿sí? De más personas, únicamente eran pequeños grupos políticos, podríamos decirle. Aparte de que, bueno, en México pues había ya como que una multiculturalidad porque había personas de distintas etnias y de distintas razas, lo que hizo que también tomó, pues es que vemos hoy en día que pues hay tantas tradiciones y costumbres que tratan de aquellos tiempos y que hoy en día pues se siguen celebrando, ¿no? La Constitución de 1850 no había sido claramente nada. Este momento se estaban violando nuevamente las leyes constitucionales o como tal se estaba violando la Constitución porque pues no respetaban aún al 100% pues lo que ya estaba enmarcado en esa Constitución, ¿sí? Creo que viene ahí lo de la no reelección, viene ahí lo de la iglesia, ¿sí? Lo de la ley iglesia, que todavía también seguía eh, violando los pactos que se habían hecho en el tema de la República Federal, cuando Benito Juárez pues, hizo esa serie de reformas. Y vamos a ver otro dato: las fronteras, tanto en el norte como en el sur, no eran respetadas ni confiables. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues de alguna forma México todavía no estaba bien estructurado en ese sentido, que pues la gente del país podía entrar y salir a la hora que quisiera,
también las extranjeras podían entrar y salir del país. Claro, en el caso de Estados Unidos, pues no era la excepción, ¿no? Porque como tal ellos ya estaban más organizados y ya tenían como que un mejor establecimiento de algunas instituciones pues, que se encargaban de, de ver quién entraba y quién salía de su país. Pero cabe destacar que pues en ese momento eh, había todavía un poco de control, no era como hoy en día, es que ya hay muchas armas y que pues hay patrullas fronterizas y todo eso, ¿no? Como que ya un poco el estilo. En México como todavía no había una tan buena en- pues, Profe, ya no escucho nada, se escucha muy cortado. No Profe, escucho nada. creo que tiene mala conexión. Ya no le entiendo nada y ahora ya no escucho nada. Yo nomás escucho a Maffer. Y Gilly creo que ya se cortó. ¿O sigue ahí? No, ya se murió, ¿no? Creo que está ahí, pero No puede hablar. silenciado. Ah, Chavos, les recuerdo que sigue grabando, nomás para que no digamos nada malo. Maldita sea. Bien, vamos a ver que Porfirio Díaz tuvo logros importantes en el ámbito internacional también. Para los préstamos puntualmente, no en el caso de Díaz, tenemos también ahí Inglaterra, ¿sí? Y pues bien, también nos dice que puso límites a la expansión territorial de Estados Unidos y ganó su reconocimiento como presidente ante las potencias del mundo. O sea, cuando ya lo reconocieron a él como el presidente de México, vamos a ver que él empieza a hacer una serie de renegociaciones para poder reactivar la clase anterior. Ustedes recuerdan, mencionamos cómo fue él reorganizado para poder del país. México ya México ya no fue de intervenciones extranjeras. profe. Con el de los que Yo no entiendo nada. ya no. Yo tampoco. Sí, dime. Se le escucha muy cortado. ¿Ya no escuchas? Un poquito. Puede ser tu internet local, hija.
Yo también lo escucho mal. Yo también Eh, escucho mal. vamos, eh, ok, vamos a... Sí, Alija, hacer que ok, vamos a... eh, Porfías invitó a otros países a invertir en México, ¿sí? Es como viene parte de la inversión extranjera y viene con ellos pues un cambio muy repentino, ¿sí? Eh, Viene la entrada del ferrocarril, la entrada de nuevos viajes, sí, entonces son muchas cosas las que vienen con esta invasión extranjera que fue el resultado del gobierno de Porfirio Díaz, y nos dice que para unificar las facciones liberales incorporó a su gobierno y al ejército a partidarios de Juárez y Lerdo de Tejada, y también de partidarios de incluso de la iglesia, para que pues ellos estuvieran conformes de alguna manera. Y también nos dice que todos ellos pues tratan de acomodar en su gabinete para que pues estuvieran conformes y no tuviera alguna represalia, ¿sí? Como la que él hizo en contra de Juárez y como la que él hizo en contra de Lerdo de Tejada. Entonces, para mantenerlos contentos, pues los ayudó y los incorporó a su gobierno. La segunda etapa dice, al llegar a su tercer periodo de gobierno, Díaz maniobró para que el Congreso votara las elecciones por un periodo adicional. 2 años más tarde, en 1890, el Congreso aprobó la reelección indefinida, de la que ya habíamos hecho un comentario, ¿sí? De que pues realmente en ese sentido, pues él tomó la decisión de realizar la reelección indefinida para permanecer muchos años dentro del poder. Y se aplicó a partir de 1896. A partir de esa fecha, cada 4 años hubo elecciones y en cada una de ellas resultó electo él solito, Porfirio Díaz. Es algo contraproducente, ¿no? En esta segunda etapa se caracterizó por un acentuado centralismo y porque el gobierno era cada vez más personalista y autoritario. Aquí es la parte del gobierno de Porfirio Díaz en la cual él pues ya empieza a cambiar su estilo de gobierno liberal y empieza a ser más conservador hasta que su gobierno llegó a ser una dictadura como tal. De ahí que el lema de su gobierno fue paz y progreso. En un primer momento vamos a ver que pues sí era un gran lema para México en ese sentido, porque se consiguió una paz que no se había visto en México durante muchos años, un progreso porque por toda la modernidad que trajo consigo su gobierno, y bueno, pues la gente en parte creía en él, ¿no? Por ver estos cambios en el país, y que de alguna manera están basadas estas ideas en un movimiento ideológico llamado el positivismo, ¿sí? Y que por mucho
su gobierno pues en ocasiones estaba pues alejado de la justicia, quiere decir que pues únicamente en momentos históricos las clases privilegiadas o las clases adineradas seguían siendo los beneficiados, ¿no? Entonces se olvidó de la parte liberal, ¿no? De ser igualitario. Joshua, ¿qué apenas? Ok. Entonces, vamos a ver, chicos, que en esta parte, pues, sí trajo cambios este gobierno de Porfirio Díaz. Algunos científicos o personajes emblemáticos y fueron parte de su gabinete. Aquí nos los dice varios de los científicos que formaron parte del gabinete y permanecieron ahí por muchos años. Ante ellos pues tenemos a los siguientes y muchos de ellos que le ayudaron a traer la modernidad y le ayudaron a darle un cambio a la imagen de México, sí, un cambio de imagen al país que era muy necesario, ya que eran casi 50 años en los cuales pues no había avance económico en el país y bueno, en esta parte de la historia con Porfirio Díaz viene un poco a componerse todo esto, ¿sí? Vamos a ver a Manuel Romero Rubio, que fue el secretario de Gobernación y que fue el padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz, o sea, fue su suegro, ¿sí? Y ahí tenemos el nombre de su segunda mujer, que fue Carmen Romero, y tenemos Joaquín Baradá, es que fue secretario de Justicia y que estuvo 20 años en el puesto. Vemos también a Ignacio Mariscal, que se desempeñó más de 20 años en Relaciones Exteriores, y a Matías Romero, que empezó en Hacienda y después representó a México en Estados Unidos hasta su muerte. También más o menos tuvo un periodo de unos 20 años dentro de su gobierno. Y José Ives y Limatou estuvo a cargo de Hacienda durante 18 años. Pues vamos a ver que aquí ya llevaba un periodo presidencial pues muy largo. Y bien, para terminar y ya no estar escuchando el audio cortado, la actividad es la siguiente, ¿sí? Ustedes van a realizar un títere con materiales reciclados, ¿sí? Eh, Posteriormente a ello ustedes van a realizar un video dando a conocer los acontecimientos más importantes de Porfirio Díaz, ¿sí? Y posteriormente van a realizar un cuadro comparativo donde ustedes mismos van a describir las ventajas y desventajas de estas políticas de Porfirio Díaz. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En el chat, Dari Betanzos escribió algo que hasta cuándo se entregan las actividades. Okay. Profe, no deje tarea. Profe, la tarea, Sí, dime. la tarea dice que se vence hoy a las 3:30 de la tarde. Para ello les doy más tiempo. Profe,
pasó? En las tareas viene que en Classroom puso un formulario, pero no me aparece. El formulario para que les dé tiempo, por favor, pero necesito que sean lo más rápidos posible. La actividad ya la subí, me parece, desde el día martes. Entonces, por favor, échenle muchas ganas para que ni ustedes ni yo tengamos problemas. Les comento, los exámenes, cuando sea el momento de aplicarse, va a ser en la hora clase. Vamos a estar yo voy a estar conectado aquí por Teams. En el momento que ustedes estén realizando su examen, ustedes también deben de conectarse a Teams en ese momento, por si tienen alguna duda, poder en ese momento aclararla. ¿Sí? Profe, o sea que todas las semanas va a ser igual, que lo va a publicar el lunes y hasta el viernes vamos a tener la clase del tema que tenemos que hacer. ¿Cómo? No te escuché bien, tu audio se escucha cortado. ¿Puedes escribirlo en el chat? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, entonces, en cuanto sean los exámenes, por favor, pongan mucha atención. Únicamente son 10 preguntas. No hay más reactivos, únicamente son 10. Y les voy a mandar un pequeño temario más al rato para que puedan estudiar. Entonces, las semanas serán lo mismo. Profe, eso es todo. Bueno, sí, eso sería todo por el día de hoy. Nada más espero sus actividades en aula 24. Y bueno, pues vamos a dar gracias y decimos, Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues chicos, eso es todo, muchas gracias. Si tienen dudas, aquí estoy conectado, yo sigo conectado para que si alguien de ustedes quiere preguntar algo, pues lo pueda yo resolver en ese momento. De lo contrario, ya pueden ir saliendo de la clase
Si no se escucha bien el audio, escriban en el chat y yo les contesto, ¿sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Gracias a todos, muy bonito día. Cuídense, un abrazo fuerte a todos. Adiós.